No lo hacen, sino que lo hacen para su propia necesidad y su propio deseo en la carne, en otras palabras. Pero aquí, Señor, termina y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¡Qué lamento, qué lloro! Qué situación, ¿verdad? Que Jerusalén, él había estado ahí, el Dios Todopoderoso caminó en la tierra y los hombres estuvieron con él. ¿Cuántos se gozan? Amén. Qué cosa tan grande esto, hermano, aleluya. Y entonces dice aquí: he aquí vuestra casa os he dejado desierta. Le profetiza el Señor en esta palabra: porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso tiene que estar en nuestro corazón. Siempre esa palabra debe estar en nuestro corazón, en la expectativa de lo que Cristo va a hacer, que Cristo viene. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria. Y aquí dice claramente: se terminó el ministerio público del Señor. Ahí lo terminó. Y este versículo es una referencia clara a la segunda venida de Cristo a la tierra para establecer su reino. Acuérdense que Mateo habla del reino de Dios y del Rey. Amén. Esa fue la posición que el Señor le dio a él para que nos trajera todo ese conocimiento. Y podemos referirnos en base a esto a Isaías capítulo 11. Los que quieren estudiar, pues copien, ¿verdad? Y el que no, Jeremías capítulo 23, el versículo 5 al 8, y Zacarías capítulo 14, versículo 4 al 21. Voy a volver a repetirlo. El que quiere estudiar estas profecías, vamos a Isaías capítulo 11, vamos a Jeremías capítulo 23, versos 5 al 8, vamos a Zacarías capítulo 14, verso 4 al 21. Y usted va a tener esa lectura y se va a gozar. Porque cuando venga el Señor la segunda vez a la tierra, los judíos como nación los recibirán con regocijo y aceptarán entonces a su Mesías que antes rechazaron. ¿Cuándo fue que lo rechazaron? Cuando estuvo en medio de ellos. Cuando venga, les enseñará las cicatrices de su mano. Amén. Zacarías capítulo 13, verso 6. Y ellos le dirán: ¿qué es eso? ¿Dónde te la hicieron? Esas cicatrices. Y él dice, él les va a contestar: en la casa de mis amigos me las hicieron. Aleluya. Aleluya. Y así, hermano creyente y amado, vamos terminando, ¿verdad? Este capítulo 23. Los capítulos 24 y 25, los discípulos hacen a Jesús 3 preguntas y él contesta 2 de ellas con respecto a la señal del fin de la edad o de la era o de la dispensación y las señales de su venida. Mateo está conocido como en el capítulo 24 y 25 de Mateo, son conocidos como el discurso del Monte de los Olivos. Hay 3 discursos. Contribuye el último de los 3 discursos principales de Jesús en este evangelio,
Este discurso constituye ese último discurso que él hizo, porque él hizo 3 discursos. Estos otros son, los primeros, la constitución del reino. Hoy día se está hablando mucho de la constitución. ¿Y qué es la constitución? Ese cúmulo de leyes, ¿verdad?, que hay en un documento legal hecho por los legisladores, por los gobernantes de un territorio, una tierra, para que los hombres se rían por ellos y tengan sus leyes y sus límites y sus conductas. Esa es la Constitución. Entonces, en este capítulo de la Constitución del Reino, lo que comúnmente conocemos como el Sermón del Monte, se encuentra en los capítulos 5 y 7 de Mateo. Ese fue el primer discurso que le hizo a los discípulos, el Sermón del Monte. Amén. Y allí se dan las éticas del reino, lo que le acabo de decir, las éticas, las conductas. Y en segundo lugar, el segundo discurso que hizo el Señor nos da la continuación del reino, o sea, el discurso de las parábolas de los misterios en el capítulo 13 de Mateo que hemos estudiado. Amén. Y allí tenemos la enunciación del presente estado del reino. Y en el tercer lugar, la conclusión del reino, o sea, el discurso del Monte de los Olivos, el que vamos a estudiar hoy, que consideramos en los capítulos 24 y 25. Hay 3 discursos muy importantes que nosotros debemos de estudiar y de conocer. ¿Por qué? Porque uno es la constitución del reino, el otro nos lleva a anunciar el presente estado del reino, el reino de Dios estamos hablando, amén. Y el último, que es el que vamos a estudiar, constituye con lo que conocemos como el Sermón del Monte de los Olivos, en el capítulo 24 y 25, nos da la conclusión del reino que va a pasar más tarde. Amén. Aquí también se da a conocer lo que nosotros denominamos como la escatología, o sea, el futuro del reino. Después que Jesús anunció al final del capítulo 23 que Jerusalén no le vería más hasta su regreso, lo que acabamos de estudiar, en aquel tiempo cuando ellos dirían bendito el que viene en el nombre del Señor, sus discípulos quedaron perplejos, pues esperaban la instalación del reino, era lo que ellos estaban esperando, que el Señor se levantara como un rey, aleluya, y que reinara en la tierra en ese momento. Y no comprendieron las palabras. Más tarde le llamaron la atención a Jesús en el capítulo 24 que mirare, ¿verdad?, los edificios que se habían construido en Jerusalén. Jerusalén era una ciudad grande y habían templos y habían palacios, el palacio de Herodes, el templo en Jerusalén de los judíos, y habían calles y casas. Era una ciudad grande, y los discípulos le llamaron la atención a Jesús para que viera estas edificaciones. Luego Jesús los asustó aún más al afirmar que no quedaría allí piedra sobre piedra. Entonces esto produjo muchas preguntas en su mente. Entonces vinieron pues a Jesús con 3 preguntas relacionadas con su perplejidad. Estaban perplejos, estaban admirados, y entonces empezaron a preguntarle lo que dice aquí en el verso 3, del capítulo 24, que dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Amén, lo que él le había hablado. ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y cómo será el fin del siglo y del fin del siglo? Amén.
El discurso del Monte de los Olivos es la respuesta que Jesús dio a estas tres preguntas a sus discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? En segundo lugar, ¿qué señal habrá de tu venida? Y en tercer lugar, háblanos del fin del siglo. Amén. Aleluya. La respuesta a las dos últimas preguntas se encuentran en Mateo. Tanto Marcos como Lucas registran una porción del discurso del Monte de los Olivos. Lucas en el capítulo 21. Lucas anotó la respuesta que Jesús dio a la primera pregunta de los discípulos en cuanto al tiempo, cuando no quedaría piedra sobre piedra en los hermosos edificios del templo. Me estoy refiriendo a lo que dijo Jesús en el verso 2. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, necesitamos recordar nosotros que esto sucedió 70 años después de la venida de Cristo. Esta profecía se cumplió. Amén. ¿Por qué? Porque Jerusalén fue destruida. Los judíos, vamos a decir, le hicieron frente a los romanos. Y los romanos eran un ejército gigantesco. Y los judíos eran más pequeños. Entonces le hicieron frente, los buscaron y vino Tito, el general Tito, ¿verdad? De los romanos, y los destruyó. Destruyó el templo. Lo único que dejó fueron 3 columnas para decir que allí habían estado ellos y que eso eran sus tesoros. Aleluya. Necesitamos recordar que los discípulos no estaban pensando en términos de la iglesia aquí, que estaban saturados con las escrituras del Antiguo Testamento, las que les habían contado acerca de un periodo de dolor intenso que procedería y precedería el establecimiento del reino. Ese dolor intenso que va a venir sobre la tierra va a va a ser antes de que Cristo venga, y que es denominado este tiempo como tiempo de angustia para Jacob. El profeta Jeremías en el capítulo 30 y en el verso 7 habla en cuanto a este tiempo y dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Amén. Porque Jerusalén tendrá sus habitantes, los judíos tendrán la oportunidad hasta el fin de recibir a Cristo como su Salvador, hasta el fin de los siglos. Amén. En Deuteronomio capítulo 4, versos 30 y 31, Moisés también se refiere a este tiempo de dificultad. Antes que los israelitas pudieran entrar en la tierra prometida, Moisés le dice: cuando estuvieres en angustia, oiga qué palabra, porque estas palabras son del Espíritu, y cuando el Señor habla para ayer, para hoy y para todos los tiempos. Amén. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaran todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Amén. ¿Cuántos aman al Señor? Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Él no se olvidará. Él no nos dejará. Sí, Señor. Él nos librará a su nombre. Gloria. De la angustia. ¿Sabe qué pasa? Que la mente, otra vez le digo, se mete en el tema del problema, y la angustia, y la miseria, y la calamidad, y el dolor. Usted tiene que elevar esa mente a la mente de Cristo. Amén.
Tenemos que elevarnos, iglesia, porque si no, nosotros vivimos vidas miserables cuando nosotros tenemos que tener vidas exitosas. Porque eso se nos ha dado a nosotros. ¿A quién el Señor le dio que tuviera la mente de Cristo? A la iglesia. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Aleluya. El discurso del Monte de los Olivos mira más allá hacia aquel tiempo del fin que menciona Daniel y del cual los discípulos indagaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Eso fue lo que le dijo antes de que él ascendiera. Hechos capítulo 1, verso 6. Ya él había resucitado y todavía ellos no entendían. ¿Por qué? Porque usted no va a entender hasta que usted no sea lleno del Espíritu Santo. Amén. Amén. Lléname del Espíritu, Jesús. Amén. Es el Espíritu Santo el que da sabiduría, conocimiento, entendimiento. Aleluya. El que abre la mente, el que deja pasar por ahí en esa mente la palabra, que fluya con libertad. Cuando usted medita en ella, cuando usted ama la palabra, si no la vida es bien aburrida. Y por eso usted ve que mucha gente se va de las iglesias. Y estamos en ese tiempo, como en los días de ¿quién? De Noé. Que Noé predicó y vieron, pero no le creyeron. Y así está la iglesia, dando testimonio, predicando, llevando la palabra. Mire, el internet tiene cosas tan hermosas, pero tenga mucho cuidado porque hay muchos falsos profetas. Mucho cuidado. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria. Muchos versículos exponen claramente que este discurso toca a Israel y a los gentiles. Amén. Algunos eventos en el principio del discurso son contemporáneos también con la iglesia, pero aún estos no son términos sinónimos a ella. Vamos a buscar entonces el libro de Daniel y el discurso del Monte de los Olivos y el libro de Apocalipsis combinado dan un cuadro multifacético de las profecías relacionadas con la venida de Cristo. Cuando usted lee Daniel, el Monte de los Olivos y Apocalipsis, te dan una visión multifacética de las profecías que están relacionadas con la venida de Cristo para establecer su reino. Cabe recordar aquí la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 20. Capítulo 1, estamos hablando cosas bien importantes, iglesia, porque esto ha de acontecer, que dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. ¿Sabía eso? La palabra del Señor se teje como un solo hilo y ella misma nos va dando la interpretación. Por eso es que esto es un solo libro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Y a quién revela? A Cristo. Es un solo libro la Biblia, lo que pasa es que los hombres la han dividido, ¿verdad? Que si el libro de Génesis, que si Éxodo, Deuteronomio, Número, Levítico, por ahí, ¿verdad? Pero todo eso nos habla de una sola cosa, y es de Cristo, y usted tiene que buscar en ello, ¿verdad? Esa visión. Nuestro Señor ahora ha denunciado a los príncipes religiosos y ha vuelto la espalda a Jerusalén y les ha dicho a sus habitantes que su casa, o sea, el templo, quedaría desierto. Y eso es el verso 38 del capítulo 23. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Amén.
Pero ahora vamos al capítulo 24 y comenzamos, ¿verdad? Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ese es el verso 1. Verso 2. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, los discípulos estaban turbados por el lamento de Jesús sobre Jerusalén, cuando le dijo: ¡ay, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas! Aleluya, con el uso de la palabra fuerte: y he aquí vuestra casa os he dejado desierta, en el verso 38 de ese capítulo. Querían entonces dirigir su atención hacia la hermosura de los templos y los edificios, el cual estaban lejos de ser desolados, porque eso estaba lleno de gente. Aleluya. Y luego Jesús los afligió más con la declaración tocante a la destrucción venidera de Jerusalén. Se quedaron perplejos. Los discípulos miraron el templo de Herodes, el cual después de unos 40 años de construcción y todavía no estaba completo, le parecía que eso no iba a estar nunca desolado. Ellos pensaron eso, ¿cómo va a ser esto? Y los discípulos, sin embargo, no vieron las cosas como las vio el Señor, quien podía ver más allá del tiempo presente. Amén. Amén. Sí, Señor. Él es el que nos revela todas las cosas. Gracias, Padre. Por eso es que la iglesia tiene que estar atento a la palabra. A la palabra, hermano. Olvídese de estar buscando tanto mensaje. Vaya a la palabra. Apague todo. Desconéctese de todo. Vaya a la palabra. Aleluya. Ahora, le pregunto a usted: ¿vemos nosotros nuestra ciudad natal hoy día como Dios la ve? ¿Nosotros vemos a Puerto Rico hoy día como Dios lo ve? Realmente nosotros no miramos al mundo hoy en día como Dios lo ve. Se están desvaneciendo los centros culturales y usted no lo ve. Las escuelas, los rascacielos, todas las grandes ciudades están bajo el juicio de Dios. Y todas se van a desvanecer, todas. Vemos nosotros estas cosas cuando contemplamos nuestro mundo de hoy. Lo vemos de esa manera. Vemos ahora las 3 preguntas que los discípulos hacen a Jesús. Y aunque no tenemos tiempo, ¿verdad?, para entrar en muchos detalles, porque el tiempo, pero vamos a seguir escudriñando un poquito más la Escritura. Gloria al Señor. Y aquí dice: dijimos que al sentarse el Señor en el Monte de los Olivos, motivo por el cual esta sección se llama el discurso del Monte de los Olivos, sus discípulos vinieron a él con 3 preguntas. Y estas 3 preguntas: primero, ¿cuándo serán estas cosas? Y vuelve al estudio y las repite. ¿Por qué? Porque tiene que estar pendiente de eso, hermano. Por eso es que el Señor nos está repitiendo: ¿cuándo serán? ¿Cuándo será la venida de Jesucristo? Nadie sabe. Ni el día ni la hora, nadie lo sabrá. Nadie le puede decir a usted que va a ser el año que viene. Nosotros tenemos que estar mirando la Escritura. Y no simplemente para espantarme y darme miedo porque las señales se van cumpliendo. No, para estar firme. Amén. Para estar firme, para estar firme en la palabra, para estar firme en la iglesia, para hacer lo que el Señor quiere que yo haga. ¿Por qué? Porque el Señor miró ese templo y miró todas esas cosas grandiosas. ¿Y qué dijo? Eso es basura. Eso fue lo que dijo. Todo eso va a caer. Y ellos no entendieron. ¿Y sabe qué? Cuando yo tenía la oportunidad de viajar, creo que le he dicho esto anteriormente, no sé, y conocí a Cristo porque conocí a mi Señor Salvador. Un día me dio por ir a España sola y que hacían de esas cosas que
porque era más fácil ir a España que ir a la Plaza de las Américas, estaba más lleno, es más difícil. Y había que coger, yo me monté en el avión y me fui para allá, porque tenía la oportunidad. Oiga, y iba a coger un tour, pues cogí un tour para que me llevaran a ver la ciudad. Y cuando yo vi la primera parte de toda esa fontana y todo, que la gente ay, la fontana de esta, los palacios, todas esas cosas, los museos, todo eso, yo lo miré y vi cuántas palomas estaban encima de ellos, ensuciando las cabezas de todas esas estatuas y de todas esas. Eso fue lo que yo miré, hermano, y yo dije, ¿pero qué porquería es esto? Y la gente se muere por caminar el mundo y por hacer tanto viaje. Yo no le puedo criticar porque yo lo hice. Pero déjeme decirle que lo que hay aquí y lo que hay allá es lo mismo, gente. Ay, que si tengo que ir a Europa, que si tengo que ir a la India, que si tengo que... Mira, tú no quieras llegar a la India, muchacho, tú no sabes lo que hay allí. Tanta gente. El pueblo más grande del mundo. Y en la China tanta gente, pero tanta represión, te vas a sentir tan oprimido. Como cuando uno de los más grandes predicadores que dio aquí el siglo pasado, cuenta él, fue allá a unas campañas y la opresión diabólica era tan grande que se enfermó. ¿Por qué? Porque son países que están llenos de idolatría, están llenos de paganismo, de cosas que verdaderamente a ti ni te atraen, y tú te metes en esos palacios y tú lo que ves son un montón de ídolos, y cosas que verdaderamente no vale la pena. No edifican, ¿verdad? Guarde sus chavitos y cómase una buena comida. Aleluya. Dense un paseíto en la lancha de Cataño y vaya a Río San Juan, y allí, como todo es tan caro, pegue a comer bueno. Aleluya. Y a disfrutar de esas cosas que el Señor nos ha dado, pero olvídese del resto. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Aleluya. Aleluya. La segunda pregunta fue, ¿qué señal habrá de tu venida? Y la respuesta de esta pregunta se encuentra en el verso 23 al 51 del capítulo 24, ¿ok? No vamos a llegar allí, pero le estoy diciendo, porque hoy no vamos a llegar a leer todo este capítulo, ¿verdad? Quizás del 1 al 12 o al 13 escudriñaremos, pero le estoy diciendo que la respuesta, la señal que habrá de tu venida se encuentra en el capítulo 24, verso 23 al 51. Y la tercera pregunta fue, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Y la contestación a esta pregunta se encuentra en los versos 9 al 22 del capítulo 24. El relato de Mateo no da la respuesta a la primera pregunta, sino que trata enteramente de los eventos todavía futuros. La respuesta a la primera pregunta se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, del verso 20 al 24. Ahora, hablando acerca de Jerusalén, el Señor dijo, según Lucas capítulo 21, verso 6, que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y esto es interesante porque en Jerusalén existe todavía el muro de los lamentos, me van a decir así, que eso era del palacio de Herodes. Ajá. El hecho es que el muro está construido de muchas clases de piedras diferentes, y la historia nos dice que el muro de los lamentos, que es un sitio muy visitado por todo el mundo, y usted ve allí a los judíos haciendo sus oraciones, y hay miles y miles y millones de papelitos dentro de esos muros de personas que ponen allí peticiones, como la cajita de petición de nosotros, y usted ve allí a los judíos como si estuvieran hablando en el espíritu, así,
danzando en el Señor, aleluya, orando y orando por horas en ese muro. Uno dijo, hace 30 años que estoy orando en el muro y no tengo ninguna contestación, porque el muro es una piedra y no contesta. Exacto, aleluya. Hay que ir arriba al Señor. No es el muro de los lamentos, es Cristo, el Dios Todopoderoso. Amén. Sí, A su nombre. Gloria. La historia nos dice que el muro de los lamentos fue construido con piedras tomadas de diferentes edificios en diferentes periodos. Ajá. Ahora, en el pináculo del templo, el cual es la esquina de la zona del templo, una de las esquinas, las excavaciones arqueológicas han revelado que hay toda clase de piedras de los distintos periodos históricos. ¿Ok? Acuérdense que le dije que 70 años después de Cristo, después que Cristo vino a la tierra, Jerusalén fue destruida completamente. Tito realmente destruyó a Jerusalén. Cuando esto sucedió, se cumplió una tercera parte del discurso del Monte de los Olivos. Aleluya. Ahora, la razón por la cual el Evangelio de Mateo no da respuesta a la primera pregunta es porque lo que le dije fue que el Evangelio de Mateo nos presenta al Rey. Aleluya. La destrucción de Jerusalén tenía que ver con la era o con la dispensación en que nosotros vivimos, pero no tiene nada que ver con el futuro, cuando el Rey regrese para establecer su reino. No tiene nada que ver eso. Aleluya. El Señor responderá a las preguntas de los discípulos en su orden cronológico y lógico, y contestará su última pregunta primero y la segunda pregunta al final en este sermón. La primera cosa de la cual trata el Señor es la señal del fin del siglo, o con más precisión, el fin de la dispensación. El mundo nunca llegará a un fin. Oiga esto, el mundo nunca llegará a un fin. El viejo mundo pasará y una nueva tierra estará en escena. Aleluya. Eso es lo que dice la Biblia. Aleluya. Cielo nuevo y tierra nueva. Será algo semejante a lo que ocurre cuando usted cambia un artículo viejo por uno nuevo. Será así. Usted no se queda sin el artículo viejo, no se queda. Simplemente entrega el viejo por uno nuevo y dice que es el fin de la era de ese artículo. Hasta aquí llegó tu parte y lo pone en una gaveta. Cogió y sacó el nuevo. Pues así será, hermano. El viejo y el principio de la era tienen su término. Aleluya. Así también la vieja tierra será cambiada por una tierra nueva. La iglesia no se encuentra en este cuadro de ningún modo. ¿Por qué? El hecho es que cuando se llegue al fin de esta era, ya la iglesia se habrá ido y usted se encontrará en los últimos días de la nación de Israel. Los que se queden aquí se encontrarán en los últimos días de la nación de Israel, pero la iglesia, ¿cuántos se van con Cristo? Amén. Sí, Señor, yo voy contigo, Padre. Ya se ha ido. El Señor está hablando en cuanto al periodo de la gran tribulación, y así lo designa en este discurso. Vamos a leer verso 4 del capítulo 24. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Miren lo que le dijo el Señor primero a la iglesia y a todos: mirad que nadie os engañe. La frase que nadie os engañe es característica de toda esta era. Que nadie nos engañe en ningún tiempo. Amén. Desde que Cristo ascendió, la iglesia está esperando la venida de Jesucristo. ¿Cuántos sabían eso? Amén.
Aleluya. Y Él está diciendo a todos, mirad que nadie os engañe. El Señor da esta palabra de advertencia, porque habrá muchas decepciones, habrá muchos engaños. ¿Cuántos lo están viendo? No hay decepción de su corazón de lo que está pasando en el mundo. No cuando yo era pequeña, no era así. No era así, ¿verdad, Héctor? Héctor vivía en un campo con fruta, con vacas, con pollitos, con muchos ríos, con camarones. Se comían hasta los palos esos 20 muchachos. Era así, Héctor. Mango, fruta, un paraíso. Un paraíso. Las frutas eran verdaderas. Ay, hermano, si usted hubiera visto el documental que Héctor y yo vimos en el canal ese que viene de Alemania, el DW, tú lo ves, Ángelo, ¿verdad? Un documental de lo que está haciendo Estados Unidos y Canadá con nuestros animales para el consumo de la población. Lo mismo que las semillas genéticamente modificadas. Lo mismo. ¿Usted sabe qué son las semillas genéticamente modificadas? El laboratorio empezó en Puerto Rico. Eso empezó en Puerto Rico, hermano, con un laboratorio de Alemania que vino hace como 20 años atrás. Y la discusión fue que cogieron las semillas y las crearon en un laboratorio en forma tal que usted ve que vienen esos ramos de cilantro y de cilantrillo y no saben a nada, porque es para que tengan más color, más frescura, pero no tienen la misma alimentación. Que vienen las papayas ahora, que si esto, que si aquello, hasta una manzana me comí yo ayer que no tenía ni semilla. Y yo dije, Señor, mío, ¿habrá decepción o no habrá decepción en este tiempo? Aleluya. Y cuando usted mira ese documental de los animales con genéticas modificadas, ¿qué es lo que ellos hacen? Cogen las células de esos animales de reproducción y las cambian. Y entonces hay vacas que parecen guagua, ¿verdad, Héctor? Una vaca que es una cosa increíble. ¿Para qué? Para el consumo de esa carne. Pero eso no tiene la misma alimentación. Europa no lo permite todavía, pero Estados Unidos y Canadá lo hacen. Y tienen los becerritos a millones, los becerros las ovejas genéticamente modificadas, los salmones genéticamente modificados, para que haya más y más y más salmón. ¿Usted sabe lo que es eso, iglesia? ¿A dónde está? Cuando la Biblia dice que en el final de los tiempos la ciencia se aumentará. Una cosa que nadie podía... ¿Se acuerdan cuando los clones de los hombres cloneaban? Y todo el mundo dijo, ay, Dios mío, van a crear robots y cuestión de... Hello, ¿sabe de dónde están metidos esas cosas? Pero hoy día, lo que usted come de la carne, hasta la carne de cerdo, los cerdos eran gigantescos, con 3 costillas más, 3 o 4 costillas más de lo que ellos hacen. Los cerdos parecían hipopótamos. Los cerdos parecían a hipopótamos de tan grandes. Hermano, eso es para el consumo por el billete. El billete. No crean que ellos están pensando simplemente porque van a alimentar la tierra, porque a ver si le dan eso a todos los niños que hay hambrientos en el África, por ejemplo, o en la India. Amén. En los países asiáticos, en Afganistán. No. Eso no, porque eso no le da chavo. Pero en Estados Unidos, más vale que nos metamos a vegetarianos. Ahora sí que digo yo, coma papa y zanahoria. ¿Y sabe Dios? Son modificadas también. También a lo mejor la papa y la zanahoria. A ver, ¿de dónde? ¿De cómo? Mejor es orar por la comida. Lo que dice el pastor es lo que es. Mejor oremos por la comida. Y oremos que todo nos caiga bien. Amén. El apóstol Pedro
nos amonesta en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 1, y ya yo mismo voy terminando, ¿saben? Y nos dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Qué fue lo que yo le dije la premisa? Que dijo el Señor, mirad que nadie os engañe. Fue lo que le dijo primero a los discípulos, míralo aquí, verso 4. Respondió Jesús y le dijo, mirad que nadie os engañe. Va a haber decepción, mayormente durante el periodo de la tribulación, cuando aparecerá el anticristo. Falsos profetas. Dice aquí Pedro, en ese tiempo, segunda de Pedro capítulo 2, verso 1. Ya venía esa revelación, pero hubo también falsos profetas. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Si usted tiene un maestro que le está dando una clase bíblica que no está conforme a la escritura, usted simplemente mire, si se puede ir, váyase, recoja. Bien, porque lo dice el Señor, que nos está advirtiendo de eso, que introducirán, dice, encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Alaba. Falsos profetas van a introducir encubiertamente, o sea, solapadamente. ¿Quién es el que hace eso? El diablo, que el Señor lo reprenda. Viene bien solapadamente y empieza a hablarle falsas doctrinas. Que tú tienes un Dios con 3 cabezas, que tú tienes un Dios que no puede ser trino, que solo Jesús sabe. Óigame, todo eso, usted lo ha escuchado. ¿Cuántos cogieron aquí la clase de la falsa doctrina? Todo. Aleluya, gloria al Señor. Herejías destructoras, y aún negarán que Jesús los rescató, atrayendo sobre sí mismo. Negarán la salvación en Cristo, la negarán, aleluya. Y dice, los profetas no son para estos periodos, debemos guardarnos de los falsos maestros. Los profetas, esta es la profecía más perfecta. El profeta tiene que hable hoy día, tiene que hablar conforme a esta palabra. Y que esté bien trazada. Y que esté bien trazada, porque no le puede añadir ni le puede quitar a esta palabra. Amén. Y debemos pues comprobar lo que ellos dicen por medio de las escrituras. El Señor continúa en el verso 5 diciendo, porque vendrán muchos en mi nombre. Verso 5, capítulo 24, aleluya. Vendrán muchos, pero si lo que hemos estudiado en estos días, esto y yo, que ahora, ¿cómo fue esto? Que hay cuántos evangelios de qué sé yo quién, y cuántos Isaías. 3 Isaías. Hay evangelios ahora, hermano, que la gente está confundida. El evangelio de María Magdalena, el evangelio de Tomás. Entonces, cuando usted va a ver, están con los libros apócrifos, que fueron los macabeos los que los escribieron. Estudiamos eso cuando comenzamos el Mateo, la introducción, que eran los macabeos y que eran los libros apócrifos. Aleluya. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Han venido a Puerto Rico. Y usted se acuerda de uno que vino por ahí con un avión y un montón de gente, y eso fue unos añitos atrás nada más, y decía que él era el Cristo.
de Ponce era, y entonces salió por las noticias, y salió un avión, y salió, se le acabó el juego cuando estaba dentro del avión con un whisky borracho, y dijo, no, el whisky se puede beber, eso se... Y fue predicando, hablaba malo. Y hablaba malas palabras, predicando y todo, hermano. Y había miles de personas detrás de esa pobre criatura. Ese es Jesús hombre. Jesucristo hombre. Se llamaba Jesucristo hombre. Ajá. Cerca del fin de esta era, de esta dispensación, muchas personas alegarán ser el Cristo. Y tales personas presentes entre vosotros están ahora mismo. Muchos alegan. Usted lo ve por la televisión, hermano. El otro día vi uno que, yo no sé qué brujería era la que hacía, que la gente estaba loca con él, que estaba sanando a todo el mundo. Era uno de trenzas largas, un señor de color oscuro, de trenzas, bueno, estaba en la televisión, y todo el mundo, ¡ah!, sanado. Bendito Dios, ten misericordia. Ese era, Toño Rosario. No, ese es el cantante. No. Aleluya. Ya hay en algunas partes, y se cuenta de un hombre que estableció una ciudad santa en Estados Unidos, hermano, en el norte de California. ¿Se acuerda de eso? Que se metieron en esa ciudad santa en el norte de California. Y cuando Jim Jones, hermano, que eso fue el otro día también, esta era, con toda esa falsedad, y la gente siguiendo. Y usted se pregunta por qué. Mire, primeramente porque no han aceptado a Cristo como su Salvador. Sí, Señor. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que cuando usted viene a Cristo, usted pertenece a Cristo. Él es su dueño, Él es su Señor. Y Él le dice al Padre, ninguno de los que me diste se va a perder, Señor. Gracias, Padre. Amén. Señor, amén. Amén, aleluya. Aleluya. Ninguno de los que me diste se perderá. Y el Señor, cuando usted verdaderamente está afincado en la palabra, lo dirige y le muestra todas las falsas doctrinas. Yo no sabía nada de la Escritura, un poquito nada más, me había leído el Evangelio según San Juan. Cuando llegaron a mi casa los testigos de Rusell, que yo le llamo, ustedes saben quiénes son, y yo ignorantemente, como estaba en el gozo de Jehová, y ellos venían a hablar de Jehová, y yo, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, y ellos se pararon en cuatro, vamos a orar, y yo, como estaba en el gozo del Señor, pues yo no me di cuenta, ni sabía por qué salieron corriendo. Pero salieron corriendo porque ellos no pueden orar en público. Ellos no pueden entrar a otros templos. Nosotros invitamos a una familia a nuestras bodas que eran de los testigos de Rusell, y se quedaron afuera cuidando por las ventanas, gozándose, porque no podían entrar a la iglesia, al templo. Falsas doctrinas, hermanos, que traerán cargas sobre los hombres, que ni aun ellos mismos las pueden llevar. No hay ninguna ciudad santa en la faz de la tierra, pero algún día, muy pronto, el Señor vendrá del lugar santísimo en el cielo a esta tierra, y Él entonces será quien revuelva todo y resuelva todos los problemas. A su nombre. Gloria. Debemos recordar que aún ahora hay muchos anticristos. El anticristo está que botado por la tierra. ¿Cuánta gente no niegan a Cristo? Desde los tiempos se hicieron los apóstoles, que estaban los apóstoles, está el anticristo, pero vendrá uno. Pero al fin de la era de esta dispensación vendrá uno solo, el anticristo, quien va a resistir a Cristo y se establecerá como la única autoridad en la tierra. Un solo gobierno, una sola moneda, viene a resolver los problemas de la tierra. El mundo lo mirará y dirá, wow, qué tremendo, va a traer la solución del hambre, la solución del agua, la solución de la contaminación. Todo eso lo va a traer.
Y el que esté sin la mente de Cristo, nosotros nos vamos antes, desde luego, nos vamos antes, pero el que no es, el que se quedó, que no tenga, que tiene conocimiento, pero no se santificó junto con Cristo a través de su sangre y vino y participó de su mesa, ese se va a quedar. Y entonces ese sí, aleluya. Y yo, hermano, debemos recordar que aún ahora hay muchos anticristos y va a venir ese quien va a resistir la autoridad de Dios. Y vamos a dejar este estudio hasta este momento, ¿verdad? Y nos vamos a quedar en el capítulo 6. Versículo 6. En el versículo 6, perdón, del capítulo 24. Amén. Lea este capítulo, igual que el capítulo 13, como yo le dije, de Mateo, amados. De Marcos. No, de Mateo 13. De las parábolas. De las parábolas del reino. Son versículos y capítulos que nosotros debemos verdaderamente escudriñar. Porque Marcos habla de lo mismo. Marcos habla de lo mismo y Lucas también, Lucas 21. Pero yo estoy hablando de Mateo, que habla Mateo, donde les señalé los 3 discursos importantes, amén, que debemos de entender esa palabra para que no caigamos en tentación. Porque cuando venga el anticristo, antes de que él sea manifestado, la iglesia se irá. Pero nosotros veremos, estamos ahora en principio de dolores, según esta palabra. Estamos en los principios de dolores. Guerra, rumores de guerra, hambre, pandemia, desolación, angustia, pero la iglesia en victoria con el Cristo de la gloria. A su nombre. Gloria. Le damos gloria a Cristo en todo, amado. Y le damos gracias al Señor por esta mañana de bendición, donde aprendemos a escudriñar las Escrituras. No a leerlas por encimita porque tengo que leer un salmo porque me voy para la tienda. No hagan eso porque no, pero mediten. Ok, vamos a decir que usted cogió un verso. Como le digo a las mami, que los niños todos los días deben aprender un verso. Todos los niños deben aprender un verso diario. Le enseña proverbios. Le enseñe los proverbios. Amén. Todos deben, cuando vaya por la mañana a salir, dale ese verso o ese proverbio. Cuando venga por la tarde, ¿cuál fue el que te di? Como el de memoria. Se lo das por escrito para que todo el día mediten esa palabra. Porque eso es lo que dice la Escritura que nosotros debemos hacer. Meditar en la palabra de día y de noche y en todo tiempo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana de tanta bendición, Señor. Gracias, Jehová. Donde tu Espíritu Gracias. Santo ha ministrado nuestras vidas, lo que a ti te ha placido, Señor. Que nosotros tengamos, Señor, para poder vivir en esta tierra, Señor, hasta la venida de Jesucristo, en santidad, en diligencia, en propósito, Padre, en sabiduría, en conocimiento, en revelación, en madurez espiritual, Señor. Gracias, Jehová. En una postura, Padre Santo, con un creyente lleno del Espíritu Santo. Señor de gloria, a ti te suplicamos, Señor, que cada día tu Espíritu Santo nos unja con aceite fresco, Padre, cada mañana. Cada mañana, Señor. Cada mañana, Padre Santo, que la iglesia reciba de parte de ti esa unción nueva y fresca, Padre. Y que pueda pasar ese día, Señor, esas 24 horas en el gozo de Jehová, que es su fortaleza. Bajo la unción del Espíritu Santo, Señor, que podamos, Señor, ser ministros tuyos donde quiera que nos paremos, Padre. Tus siervos amados, Señor, que miremos este mundo
como tú lo miras, Señor, con ojos de misericordia, con compasión, Señor. Padre, te suplicamos en el nombre de Jesucristo que nos permitas en esta semana y todos los días de nuestra vida, como iglesia de Jesucristo, ser tus siervos, Señor. Ser tus siervos, Padre, tus amigos santos, aleluya. Ser tus siervos, Padre, porque queremos servirte con santidad, con amor y con propósito, Padre. Bendice nuestra familia. Bendice la familia de Cristo a través del mundo. Bendice la iglesia de Jesucristo, Señor. Y todo aquel que estaba, pues no sé si está todavía a través del internet. Señor, mira estas vidas que están ahí, Padre amado. A ti te suplicamos por todas y cada una de ellas, que en esta hora, Padre, esta palabra haya tocado sus corazones para la gloria y honra de tu nombre, porque solo tú eres digno. Solo tú, Señor, recibes la gloria y la honra, Padre, porque tuya es la gloria, tuya es la honra y tuya es la majestad, Señor. Pero bendícelos, Padre, y que se reciban a Cristo como su Salvador, y que tengan la revelación del Espíritu Santo, Señor, en su vida, y vivan vidas fructíferas, llenas del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendice la iglesia, cada hermano aquí presente, en su salida como en su entrada. Llévalo con bien a sus respectivos hogares, bajo la bendición del Padre, del Hijo y la unción del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo hemos pedido, y la iglesia del Señor dice: Cristo viene. Sí, ven, Señor Jesús. Maranata. El Señor continúe con ustedes bendiciendo. Amén.